Pocas cosas he visto más delirantes que la policía celestial en México. Policía celestial. En un país donde la policía no solo es la fuente de corrupción más profunda, sino que si te dan a elegir entre unos ladrones y la policía, elige a los ladrones. Con los ladrones puedes dialogar, puedes negociar. La policía no. Una policía que cuando yo me vine a vivir a España, y ya teniendo aquí varios años, cuando ves un policía te da miedo y te quieres cambiar de acera, porque no estás acostumbrado a que juegan en tu equipo. Pero efectivamente, los diputados federales del partido oficial del señor López Obrador firmaron un convenio de colaboración con los policías celestiales, asociación civil. ¿Y qué son los policías celestiales? Pues son un grupo de policías que tienen una organización evangélica, religiosa, que dicen que hacen el bien porque así se los ordena la Biblia y que tienen, por lo tanto, la obligación bíblica de ser buenitos, y entonces ellos se van a proponer, o se están proponiendo, o se han propuesto limpiar a la policía mexicana a través de su convicción absolutamente religiosa. Esta asociación, dice, tiene como objetivo sensibilizar y humanizar a los elementos relacionados con la seguridad ciudadana para así apoyar la pacificación del país. Es noble, salvo porque es, primero que nada, una organización de evangelismo religioso. Pero los diputados de Morena dicen que, hombre, tienen muchos años y son muy bonitos, son muy simpáticos. Y que son 7,500 miembros, algunos de ellos en activo, otros retirados, y que están desplegados en todo el país. Problema. México es formalmente un país laico. Fíjate, ni siquiera España es un país aconfesional, lo cual quiere decir que reconoce por igual a todas las confesiones. Esto da lugar a absurdos tan estrepitosos como el hecho de que hay clases de religión en las escuelas públicas. Pero cuando suficientes musulmanes piden que las clases de religión sean de religión islámica, también se les conceden. O sea, en vez de expulsar a la religión de las escuelas, dejas entrar a todas, según lo pidan los padres. Yo no estoy de acuerdo, pero España es un país aconfesional, México es un país laico. Es un país laico que mantuvo fuera de la vida civil, política, a todo elemento religioso, hasta la llegada de Carlos Salinas, que volvió a establecer relaciones con el Vaticano, ante la protesta de muchos de nosotros, y por cierto, ante la anuencia que fue mi propio líder, de Cuauhtémoc Cárdenas. La primera vez que yo estuve con Cuauhtémoc Cárdenas en la vida, en un desayuno que hacíamos una serie de periodistas con políticos en el Hotel Reforma, yo le reclamé a Cárdenas que cómo era posible que un partido de izquierda y un partido heredero de las mejores tradiciones revolucionarias e ilustradas, pues votara a favor de establecer relaciones con el Vaticano. Esa vez no le caí muy bien a Cárdenas, yo lo siento, me da igual. Pero como país laico, México no debería, la Cámara de Diputados no debería poder firmar convenios de colaboración con ninguna organización eminentemente religiosa. Y lo que esto refleja es el fanatismo religioso que permea el partido oficial, el partido del presidente, Morena, que es el partido solamente de él. Todos los demás son irrelevantes. Y cuando él no esté, el partido le pasará lo que al PRD, o lo que a PID, o lo que a Podemos. Los partidos de caudillos les pasa siempre eso. Despierten, así funciona la política. El fanatismo religioso de López Obrador, que domina mucho más su pensamiento que cualquier ideología de carácter político, que yo sigo afirmando que todas les resultan de lo más ajenas, se refleja en esto. Se ha reflejado en la lucha contra la delincuencia, al no hacerla.
se ha reflejado en su visión de que la caridad cristiana debe sustituir a los programas sociales bien organizados, estructurados y bien diseñados con base en el conocimiento que tenemos de la sociología para poder hacer que la gente salga de la pobreza. Programas estructurados para enseñar a la gente a pescar, porque él se siente mejor dando pescado todos los días, porque está haciendo caridad cristiana. Su rechazo a las mujeres, su rechazo a los movimientos feministas, con la idea religiosa de que la mujer debe ser de alguna forma sumisa y sometida a los deseos del hombre. Todo esto, que es una concepción eminentemente religiosa y que permea a López Obrador desde siempre, y que a veces tiene saltos tan brutales como cuando dijo que contra la COVID él tenía sus detentes, que son amuletos cristianos, amuletos que ni siquiera las iglesias cristianas en general aprueban como si tuvieran realmente poderes, pero él cree que tienen poderes, como cree tantas cosas. Esa visión religiosa que se ha apoderado de México, que no se apoderó ni siquiera con los gobernadores panistas, que es un partido abiertamente católico, es un partido de sacristía y de chupasotanas y de lamicirios, ni siquiera con ellos el accionar público se vio tan marcado por visiones de carácter religioso, y es una cosa más que encuentro enormemente alarmante. Policías celestiales que no vienen al caso en países infernales, donde lo que hay que hacer es cambiar a toda la policía, y no cambiar de personas, cambiar de visión, y sobre todo atacar a la delincuencia hasta vencerla y tener acciones valientes como sería la despenalización de las drogas. Todo lo demás es postureo, que no es sino lo que más le gusta a Andrés Manuel López Obrador. Una observación esta de la Policía Moral Mexicana. Mira, la Constitución Moral, que fue una de las ocurrencias de López Obrador, también procede de su visión religiosa. Pero te das cuenta cómo se hizo la Constitución Moral y se olvidó de ella. La ocurrencia es de un día. Plan de paz para Ucrania, la ocurrencia es de un día. Y algo de lo que me preguntan aquí. El